Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a este estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Jueces, un libro muy interesante en el cual pues vemos, ¿no?, la decadencia moral del hombre, no solo del pueblo de Israel, sino del hombre en sí mismo, ¿no? Cómo va decayendo, cómo se va apartando de Dios, cómo va cometiendo barbaridades, ¿no? Porque alejados de Dios, pues nada bueno sale de nosotros. Hemos llegado al capítulo 19, ya son 3 capítulos que nos quedan para terminar, el capítulo 20, capítulo 21, y estamos cerca de terminar este libro de los jueces, el cual nos ha llenado mucho, nos ha ayudado mucho para ver que el hombre es cambiante, ¿no? No es una persona que se pueda decir cogió un rumbo y en ese rumbo sigue, ¿no? Sino que a lo largo de la historia vemos que el hombre pues va cambiando de idea, va cambiando, va tomando decisiones equivocadas, va apartándose de Dios, va olvidándose de Dios y quiere poner otros dioses en su camino que sean de acuerdo a lo que a él le conviene. Y en este capítulo veremos algo parecido, ¿no? Algo que está en la historia, pero es algo que ha pasado y está muy fuerte, ¿no? Les invito a hacer una pequeña oración, que el Señor nos dirija en esta tarde y que podamos disfrutar de su palabra. Hagamos una oración. Amado Dios, amado Padre Celestial, te alabamos, bendito Dios, glorificamos tu santo nombre, Padre Santo. Y disfrutamos en esta tarde de tu palabra, bendito Dios. Disfrutamos de todo lo que has dejado escrito para que podamos guiarnos. Gracias por dejarnos este manual, bendito Dios, para guiarnos en la vida, para que cojamos rumbo, bendito Dios, que cojamos todo lo que aprovecha de tu palabra, bendito Dios. Padre, pedimos por los hermanitos que van a escucharla, bendito Dios, que tú obres sus corazones, que disfrutemos de ella y que recibamos con humildad todo lo que tienes que darnos en este día, Padre. También pedimos por los que aún no te conocen, bendito Dios, que a través de tu palabra puedan llegar a conocerte, pues porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ayúdame, Padre, a que sea lo más bibliocéntrico posible, bendito Dios, que hable tu palabra a través de tu siervo y que podamos llevar en alto el nombre de tu amado Hijo, el nombre de nuestro Padre Celestial, y que el Espíritu Santo haga la obra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo de poder disfrutarla, por este tiempo de poder deleitarnos en ella, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, queridos amigos, amados hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 19. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 25 para ver qué es lo que nos habla la Escritura en esta tarde. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, y para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón.
Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo al padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, y que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré. Ahora humilladas y haced con ella, y yo las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Al escuchar esta historia, se vienen muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo una mujer que es la esposa de un siervo de Dios podía haberle sido infiel? En nuestros tiempos diríamos: ¿cómo la esposa del pastor le pudo ser infiel? Pues sí puede ser. Porque cuando nos alejamos de Dios, suceden atrocidades en nuestra vida. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra mente
es entenebrecida. Nuestras conciencias dice que son cauterizadas. Ya no tenemos conciencia del daño que vamos a hacer a la otra persona. Y podríamos decir, pero esta mujer estaba yendo a la iglesia. Eso no nos hace diferentes. Solo por ir a la iglesia no es que no vamos a hacer cosas malas. Cuando nosotros evitamos hacer cosas malas es cuando nos sometemos a la voluntad de Cristo. Este capítulo empieza como el anterior y dice, en la época que no había rey en Israel. Y aquí no es que no había rey en Israel, es que los israelitas no querían reconocer a Dios como su rey. Y así les iba, de mal en peor. Ahora nos preguntamos, ¿qué importancia tiene esta trágica historia en nuestra vida o en el tiempo actual? Vamos a ver que cuando decayó la fe en Dios, en el Dios de Israel, los israelitas también, ¿qué pasó? Vemos que se arruinó su unidad como nación. Este levita esperaba encontrar refugio al llegar a esta ciudad. Dijo, a la ciudad de mis hermanos. Y sucedió todo lo contrario, ¿no? Se rompió esa unidad como nación. Ahora, si hubieran obedecido a Dios y confiado en que Él cumpliría cada una de sus promesas, ¿qué pasaría? Habrían tomado posesión de toda la tierra. No solamente de parte de la tierra, sino de toda la tierra que Dios había prometido. Pero cuando empezaron a olvidarse de Dios, cuando empezaron a excluirle a Dios de cada una de sus vidas, perdieron ese propósito que tenían. Perdieron el propósito que tenían. Y dice en el capítulo 21, versículo 25, vamos a leer solamente esa. Versículo 25 dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es tremendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando dejaron de tener la dirección de Dios, de tener la bendición de Dios, no se volvieron mejores de lo que eran antes. O no se volvieron mejores de los malvados que estaban a su alrededor. Al contrario, dice la Escritura que se volvieron igual que sus naciones vecinas o que los pueblos que los rodeaban. Cuando se hicieron sus propias leyes, ¿fue para qué? Para su propio beneficio. Establecieron normas por debajo de las normas de Dios o de las leyes de Dios. Dejaron aparte las leyes de Dios y dijeron, vamos a poner otras con las cuales podamos vivir tranquilamente. Establecieron normas o leyes fuera de la dirección de Dios. Esto sucede cuando nosotros, los seres humanos, dejamos a Dios a un lado o dejamos a Dios fuera de nuestras vidas. Nos sorprendería mucho ver lo negativo que podemos llegar a ser si no está Dios con nosotros. Y eso ya lo veremos con nuestro hermanito Juan la semana que viene. Se encuentra desde el versículo 29 al 30, que es lo tremendo que pasa en el pueblo, ¿no?
Ahora, volviendo al versículo 1, la historia gira nuevamente alrededor de un levita, mientras que en los capítulos 17 y 18, el levita estaba interesado solamente en una actividad religiosa o en una actitud religiosa que lo autopromocionara para beneficiarse él de ser un sacerdote del Señor. Quería llegar a lo más alto, como vimos con nuestro hermano Nico la semana pasada. Esto era una autopromoción que se hacía él, ¿no? Y aquí vemos un levita que se presenta, ¿cómo? Un levita que se presenta teniendo una concubina. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía dos esposas. La sociedad israelita aceptaba que se tuviera concubinas, aun cuando esto en la ley de Dios o en la creación, cuando Dios hizo al hombre y la mujer, no fue lo que estaba en el corazón de Dios. Por eso dice, les invito a ver Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la escritura: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí dice la escritura, se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres. Dice se unirá el hombre a su mujer, la mujer al hombre, y serán una sola carne. Tampoco dice que la mujer puede tener dos maridos, ni nada de eso. Porque eso está fuera de las normas de Dios. Ahora, en el tiempo de que estamos hablando, la concubina tenía, dice, tenía los deberes o las obligaciones de una mujer, pero no tenía los privilegios que tenía la primera esposa. No tenía ningún privilegio, se podría decir, a pesar de que estaba legalmente atada a un hombre. Y esto lo permitía la nación de Israel. Como digo, hicieron nuevas leyes, hicieron nuevas normas para poder adaptar su vida lujuriosa, su vida pecaminosa, y tener un pretexto para decir, esto está bien. Esto pasa cuando nos alejamos de Dios. Cuando pensamos que nuestra mente racional va a hacer cosas buenas. Pensamos que racionalmente el aborto es algo bueno. No es algo bueno. Pensamos que quitar la Biblia de las escuelas, antes se juraba poniendo la mano en la Biblia, de los juzgados, es algo bueno. Es algo malo porque se está apartando a Dios de todas estas cosas. Ahora las cosas buenas estamos diciendo que son malas. Y las cosas malas estamos diciendo que son buenas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es racional, es irracional. Más si está fuera de la misericordia de Dios. Como visto, el propósito principal de la concubina era darle placer, sobre todo sexual, al marido. Aparte de que tenía que hacer las tareas, aparte de ella tenía que estar dispuesta sí o sí a darle placer sexual al marido. Era un objeto sexual. Tenía que darle hijos, pero estos hijos tampoco tenían los mismos derechos que la primera mujer. Tenía que contribuir
y ayudar en la casa, y no solo en la casa, sino también en la nación israelita. Aquí, como podemos ver, regresando a Jueces capítulo 19, en el versículo 3 dice que era su esposo. Era su esposo. Pero esta mujer era tratada solamente como algo que está ahí para ser utilizado sin sentimientos, sin preguntas, sin aportaciones, simplemente algo que se podía ser utilizado y ya está. Como digo, en el versículo 3 nos dice que él era el esposo de esta mujer. Y no solo dice que era el esposo, dice en el versículo 27, si me acompañan con la lectura, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Aquí vemos que era su señor, su patrón, su amo. Y él durmió en la casa, muy calientito, tomando vino, comiendo pan. Y la pobre mujer fuera con esos sádicos, que más adelante ya veremos que era en verdad lo que querían, ¿no? Como vimos en Génesis 2:24, el matrimonio es solamente de un hombre y una mujer. No pueden haber dos mujeres en un matrimonio, ni dos hombres en un matrimonio. Pero amados hermanos, queridos amigos, ahora ya se está dando este caso. Ahora, en el siglo XXI, un hombre puede vivir con dos mujeres. No ha cambiado en nada. Y siempre va a haber una mujer de más alto rango que la otra. Y como digo, muchos creyentes en las siguientes épocas en las que siguieron pasando, siguieron estas costumbres, malas costumbres. ¿Y qué pasó? Tuvieron múltiples esposas y concubinas. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Si queremos ver este pasaje de la historia, se encuentra en Génesis. Génesis capítulo 16, versículos 2 y 3. Nos dice la escritura lo siguiente. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos en ella. Y atendió Abraham al ruego de Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar. Tremendo. Empieza ahí ¿cómo se podría decir? El desobedecer a Dios, ¿verdad? Empieza a desobedecer a Dios, empiezan a cambiar las cosas. Y desde Abraham, pasando por Jacob, hasta Salomón, tremendo lo de Salomón, ustedes saben cuántas mujeres tuvo. Y si no lo saben, pues les invito a que lean la escritura. La práctica de la poligamia siempre trajo dolor y angustia, sin excepción de personas. Porque recuerden que Salomón fue rey de Israel y sufrió mucho por esta situación. Trajo mucho dolor a todas las personas. Regresando al libro de Jueces, en el versículo 2 nos dice: y su concubina le fue infiel. Se fue a la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses.
La relación de esta pareja estaba literalmente dañada. Dice la escritura que esta mujer le fue infiel a su esposo. O sea que cometió adulterio. Seguidamente, ¿qué hizo? Lo dejó y regresó a la casa de su padre. Esto era muy fuerte en aquel tiempo, ya que abandonar a su amo, abandonar a su esposo, aunque sea una esposa de segunda clase, no era permitido. Era absolutamente prohibido, inadmisible. El levita le dio su tiempo para ver si esta mujer regresaba. Dice que se dio un tiempo antes de ir a buscarla. Dice la escritura que pasaron 4 meses. Y en el versículo 8, al recibirle esta mujer al esposo, el padre de esta mujer se alegró mucho al ver al esposo de su hija. Ahora, él le pide que se quede en su casa y lo persuade a que se quede 5 días. Y en los versículos anteriores vemos que la invitación fue hecha con mucha insistencia. El levita ya quería irse y el padre le decía, quédate, disfruta, ya pasarán y está ya muy tarde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto este padre? Porque los castigos tanto por el adulterio como por el abandono de un siervo a su amo eran muy severos, eran castigos de muerte y de desprecio para esta familia. Y es interesante ver o notar que en estos textos no dicen que la mujer estuviese de acuerdo con todo lo que ellos hablaban, con todo lo que ellos decían que iban a hacer. Aquí vemos que la mujer no contaba en sus decisiones. Y vemos una vez más que era tratada como un objeto. Así es como vivía el pueblo de Israel, sin Dios. Así es como pensaban los padres, los hombres, cómo debían ser tratadas las mujeres. Y eso me da mucha pena porque hoy en día las mujeres siguen sufriendo maltrato, siguen sufriendo violencia de género, siguen sufriendo la trata de blancas, siguen sufriendo en pleno siglo XXI. Después que pasaron 5 días, el hombre se levantó para irse con su concubina, con su siervo y sus 2 asnos. A pesar de que el padre le insistía, quería que se quedase un poco de tiempo más. Una noche más, decía. Y partieron. El levita salió, se fue. Dice que partieron a Jebús. Pero llegaron ya al atardecer a Jebús. Pero el levita no está dispuesto a entrar a una ciudad extranjera, cuyo pueblo no era israelita. No era ninguna de las 12 tribus de Israel, en el versículo 12. A pesar de que los israelitas llegaron a ser como los cananeos, a tener las mismas costumbres, a tener todo, los mismos dioses incluso, este levita no confiaba en los extranjeros y confiaba en que sus familiares, su pueblo, le cogiera y decide irse más para allá, versículo 13 al 15. Y al ponerse el sol dice que llegaron a Gibea de Benjamín y quería pasar ahí la noche. ¿Se dan cuenta de que algo no va bien? ¿Por qué? Porque dice que llegaron allá y nadie habló con ellos.
Llegaron al pueblo y nadie les dio la bienvenida. No hubo quien les acoge en su casa. No había hospitalidad. Y en ese tiempo, como vimos con el padre de esta muchacha, se practicaba mucho la hospitalidad. Pero llegaron aquí a Gibea de Benjamín y nadie siquiera habló con ellos ni les preguntó nada. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a la plaza, se fueron al parque a esperar a ver si alguien les invitaba a quedarse en su casa. ¿Y qué dice? Solo un anciano de Efraín. Y es irónico esto. Ni siquiera era de Benjamín, sino de Efraín. Es el que habla con ellos. Y él les escucha y los recibe en su casa. Ahora, este anciano dice que alzó los ojos y miró la necesidad que había. El Señor también dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Esto qué quiere decir? Que también hay necesidad de predicar el Evangelio. Levantemos nuestros ojos, miremos la necesidad que hay. Miremos cómo podemos ayudar a otras personas, aunque no sean creyentes. Estamos en la obligación de ayudarlos. No podemos decir, ay hermano, tiene un problema, venga, oro por usted y váyase en paz. No. Hermano, se ha quedado sin trabajo y no tiene para alimentarse, venga, yo oro por usted y váyase en paz. No. Si no tiene que alimentarse, coja su cartera y cómprele alimentos. Si necesita vestimenta, cómprele vestimenta. Preocúpese. Es lo que hizo este anciano. ¿Qué es lo que les dice? No pasen en la plaza. Algo está mal aquí. Algo no marcha bien. Y dice que lo recibió en su casa. Versículos 16 al 21. Y en el 20 les da a entender de una manera indirecta que hay algún problema más peligroso en esta ciudad que la indiferencia que recibieron al entrar a ella. Algo mucho más peligroso del que ninguno le haya saludado, de que ninguno le haya dado la bienvenida, de que ninguno le haya hablado, que hay algo mucho más peligroso que eso. Y les piden no pasar la noche en la plaza. ¿Qué está pasando aquí? Ahora cuando vemos la televisión, ¿no? Salen jóvenes sanos a divertirse sanamente. Y se encuentran con un grupo de vándalos, con un grupo de pandilleros, que sin decir nada empiezan a golpearlos, empiezan a agredirlos, empiezan a insultarlos. Hay peligro en la calle. Hay peligro en los parques. Los jovencitos ya no tienen respeto a nada. Un día venía yo de noche de mi trabajo y para cruzar una calle estaban un poco de muchachos ahí en la acera y no se podía pasar. Y yo les pedí a ver si me dejaban pasar y me dijeron que me vaya a dar la vuelta, que vaya por otro camino. Muchachos de 12, 13, hasta 15 años me parecía que eran. Imagínense cómo está esta sociedad. ¿Qué queremos dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos? Ay, versículo 22 al 24. Nos dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta.
Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ay, amados hermanos, qué triste historia, ¿verdad? Lo malo, lo perverso, lo peligroso, lo inhumano, lo atroz, lo salvaje. Es que no sé qué más se podría decir. Lo que vemos aquí es que ven a las mujeres como propiedad menos valiosas y más prescindibles que un hombre. Claro, esto iba en contra del fundamento de la creación de Dios, que ambos eran creados a imagen de Dios. Quiere decir que los dos tenían el mismo valor, que los dos eran iguales de valiosos. Pero lastimosamente a día de hoy las mujeres, como digo, siguen siendo maltratadas, siguen sufriendo. Y aquí lo que está pasando es muy parecido a lo que pasó en Sodoma. ¿Recuerdan lo que pasó en Sodoma? La misma historia se repite. Vamos a leer estos pasajes. Bueno, no vamos a leer los pasajes porque es muy largo y ya no tenemos mucho tiempo. Pero si quieren leer estos pasajes, está en Génesis capítulo 19, versículos del 1 hasta el 11. ¿Por qué no sacó también a su siervo? ¿Quiénes eran estos hombres que rodearon la casa? Hoy en día se puede decir que eran personas homosexuales que querían disfrutar del placer con un hombre y no con una mujer. Por eso a esta mujer le hicieron daño. Le hicieron mucho daño. Versículo 25 dice, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Depravación total. ¿Cómo puede pasar esto en aquel tiempo? ¿Cómo puede pasar esto en este tiempo? Amados hermanos, queridos amigos, queridas jovencitas, tener cuidado. Han visto en las noticias, salen muchísimas noticias de pandillas que están violando a jovencitas. Muchos hombres depravados, sin conciencia, están abusando de las jovencitas. Y hemos visto ahí que caen pandillas enteras abusando de una pobre joven, haciendo daño. No sé si estos hombres que hacen tanto daño tienen familia, tienen madre, tienen hermanas o tienen hijas. Piensen que el daño que están haciendo a estas muchachas podría ser alguna de ellas. Nosotros decimos, no hagamos lo que no queremos que nos hagan. Cuidémonos, protejámonos. Ahora vemos en los videos que le están golpeando a una chica, a un chico, y el resto, 10 están pegándole, maltratándole, y 15 están grabando en sus móviles y colgando en las redes. Y muchos disfrutando de esos actos tan violentos, tan denunciables. Pueblo cristiano,
Levantémonos. Oremos, pidamos al Señor que todo esto cambie. En la Escritura dice, si solo este pueblo se humillare, yo mandaré bendiciones, dice. Yo escucharé, yo les contestaré, yo bendeciré. Más hermanos, queridos amigos, alejados de Dios nada podemos hacer. Nada bueno puede salir de nosotros. Humíllese en la presencia de Dios. Que el Señor les bendiga.